Wow. Bueno, entonces, como ya les publiqué en Classroom, vamos a trabajar el tema claves de contexto. Les adjunté 3 documentos, 2 de Word y un PDF. En este caso, en el PDF hay una actividad que vamos a trabajar. En Word hay un archivo donde también hay otra actividad que vamos a trabajar esta semana y el otro documento de Word que es la explicación del tema o la información del tema. Y también el video devocional, les suplico que lo vea por favor. Bueno, este es el documento de Word donde aparece el caso del detalle de lo que es el tema. Dice las claves de contexto. Para que los estudiantes sean capaces de alcanzar cada uno de los niveles de comprensión lectora, necesitan desarrollar un amplio vocabulario. El vocabulario es un conjunto de palabras que el hablante utiliza para comunicarse con el objetivo de transmitir un mensaje, el cual será mejor comprendido si el que lee o escucha posee un amplio repertorio de palabras. Para aumentar el vocabulario de los estudiantes, se pueden utilizar diferentes estrategias. Una de ellas son las claves de contexto. Entonces, entendamos que las claves de contexto es una estrategia de lectura y tiene una intención, desarrollar el vocabulario en la persona que lo lee. Pues hay un factor determinante en este caso, la cual es la limitación que nosotros mismos nos colocamos al no leer. Es importante para aprender más palabras que nosotros leamos. Y no solo leer porque es una obligación, insisto, es un problema cultural porque no tenemos esa disciplina de tomar un libro y leerlo por nuestra propia cuenta, o sea, porque yo lo quiera leer, independientemente del tipo de lectura. O, obviamente, en el cual yo pueda explorar algo más que solo sea algo superficial. Pero bueno, al menos leer nos ayuda a aprender más palabras. Y nos vamos a encontrar con palabras que desconocemos, porque es obvio, no lo sabemos todo. Entonces ahí es donde entran las claves de contexto, que por medio de ello nosotros vamos a poder encontrar el significado de las palabras. ¿Cómo? Pues a través del contexto. Y aquí nos dice qué es el contexto. Habla. Las palabras, oraciones y párrafos que aparecen antes y después de una palabra desconocida nos pueden dar una idea del significado de ella. Si tomamos aisladamente una palabra, solo podremos darnos cuenta de su definición general y amplia. En cambio, esta adquiere significación precisa y determinada de acuerdo al contexto en que se encuentra. O sea, el contexto en el que se va a encontrar son la función que cumple el término en la oración, las palabras que rodean al término, el tema del texto, la idea principal del texto, el tipo de texto, el propósito del emisor, las características del emisor, las características del destinatario, etc. Entendamos lo siguiente, contexto. Yo tengo una palabra, una sola palabra puede significar tanto. Un ejemplo, yo digo bote. Solo decimos bote y podemos imaginar varias cosas. Bote, en nuestro contexto lo podríamos utilizar como un recipiente donde se pueda tirar basura. Decimos el bote de la basura, ¿verdad? También bote
podríamos asociarlo a un barco, cuando se habla en este caso en los lugares, en los puertos. Bueno, entonces el contexto es el significado que le va a dar a esa palabra. Yo digo bote y el tema o el título de la lectura que yo voy a leer dice el marinero. Entonces ahí entra el contexto en que va a ser utilizado esa palabra. Bote, y veo el título y dice el marinero. Bote, entonces va a hablar de un barco. Así es como se utiliza el contexto para razonar y asociar a esa palabra, para entender entonces cómo se va a utilizar o cómo yo lo debo de utilizar. Bueno, nos dice también que las claves de contexto son una estrategia para identificar el significado de un texto. También se le llaman indicios textuales y claves contextuales. Constituyen las pistas o señales del texto que ayudan al lector a inferir el significado de palabras o conceptos que éstas denotan. O sea, vamos a tener ciertas palabras claves que nos van a ayudar a entender el significado de una palabra que nosotros no conocemos o que tenemos una idea de lo que podría ser, pero no lo tenemos muy claro. Entonces, esas palabras que rodean a esa palabra desconocida nos van a servir para encontrar el verdadero significado. Bueno, dice entonces, uno de los ejemplos. Los estudiantes leen la siguiente historia. Dice, las abejas nos dan rica miel. La miel la sacan de las flores y la preparan en sus colmenas, que es el lugar donde se vive. Ahora nos lanzan una pregunta. ¿Cómo se llama la casa de las abejas? Vea la pregunta, dice, ¿cómo se llama la casa de las abejas? Y según vamos a encontrar la respuesta en el texto que acabamos de leer, que las abejas nos dan rica miel, la miel la sacan de las flores y la preparan en sus colmenas, que es el lugar donde viven. Entonces, vamos a leer ciertas palabras que son importantes, esos indicios. Y dice que el lugar donde vive es la colmena. Entonces, una casa, ¿qué es una casa? Es el lugar donde yo vivo. Si a mí me preguntan, ¿dónde vives? Pues en mi casa. Entonces, si asociamos que es el lugar donde vive la colmena, a eso se le llama casa. Así nosotros, a través de estas palabras, a través de esta oración, de este contexto, nosotros encontramos que casa es igual a decir colmenas, en este caso, que sería la casa de las abejas. Bueno, también tenemos que entender que se utiliza, insisto, ¿verdad? Vamos a buscar un sinónimo. En este otro dice, el indio Yacari escogió uno de los picos más altos de la nueva tierra y allí hizo su morada para siempre. Bueno, entonces morada es sinónimo de comida, hogar o trabajo. Entonces morada es igual a decir hogar. También tenemos que entender que una palabra puede tener varios significados dependiendo del contexto que lo voy a utilizar. O sea, las palabras que lo van a rodear, como la palabra oso. Acá tenemos dos ejemplos. Uno, el oso saltó al agua para atrapar el salmón. Bueno, ¿qué es un oso? Según este contexto, según esta oración, pues es un animal. Así de simple. Eso es un oso, un animal. Pero en la siguiente frase dice, aunque admiro a mi profesor, oso decir que está equivocado al respecto. Vea, la palabra oso acá cambia de significado
por la oración que le rodea, por las palabras que le rodean. Ahora oso acá ya no significa un animal, es atreverse. Oso en un lado significa un animal, en otro lado, en otro contexto, significa atreverse. Eso es importante, que es muy importante. Yo tengo que tener claro que una palabra puede tener varios significados. Bueno, según hay varios tipos de claves de contexto. O sea que esta estrategia se puede utilizar de 5 formas diferentes para encontrar una palabra la cual no sé su significado. Dice la primera: claves por comparación y contraste. Esa es la primera. Dice: la palabra desconocida en una oración se reconoce a través de palabras o ideas con significados opuestos. Miren, jóvenes, todo lo que nosotros estamos viendo a lo largo de esta unidad, es posible que algunos ya lo vieron, pero sin embargo, es necesario. Las ideas o palabras con significado opuesto tienen un nombre. ¿Cómo se le llama? ¿Alguien que lo pueda decir, por favor? Las palabras o ideas con significados opuestos, ¿cómo se le llama? No sé si se recuerdan, eso ya lo vimos esta unidad. Antónimos. Muchas gracias. Exactamente. Son antónimos. Jóvenes, les encargo. Estos conceptos debemos de tenerlos muy claros, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí dice que la clave de contexto, en este tipo vamos a buscar el antónimo de la palabra que yo no conozco. Dice el ejemplo: la serpiente cascabel es venenosa y muy dañina. La mazacuata, por el contrario, es inofensiva. Bueno, entonces, nos hacen el siguiente planteamiento. ¿Qué significa inofensivo? Si yo no sé el significado de inofensivo, dice que necesito encontrarlo utilizando este contenido. No más. No voy a ir a Google, no voy a buscar un diccionario, no. Con esta información, yo voy a razonarlo y voy a encontrar la respuesta. ¿Qué es inofensivo? Bueno, dice que voy a buscar lo opuesto, lo contrario. Y dice, dañino es que hace daño. Repito, dañino hace daño o es igual a decir que hace daño. Entonces, ¿qué es lo opuesto de hacer daño? Si yo encuentro lo opuesto de hacer daño, ya encontré el significado de inofensivo. ¿Y qué es? Bueno, no hacer daño. Inofensivo es igual a decir no hace daño. Entonces, así es como nosotros vamos a encontrar significado de una palabra que yo no conozco. La siguiente es claves de síntesis. Vamos a simplificar algo, vamos a resumir. Dice: en una oración la palabra desconocida resume la idea que se presenta. Entonces vamos a hacer un resumen con una sola palabra. No es parafrasear, ojo, no es parafrasear, es resumir. Vamos a comprimir la información. Dice: cuando vamos de excursión, corremos, saltamos, trotamos, lanzamos la pelota, pasamos el día haciendo ejercicio, porque es muy saludable. Entonces, ¿cuál sería la palabra
que resume todo lo que se hizo en la excursión. Repito, ¿cuál sería la palabra que resume todo lo que se hizo en la excursión? Muy bien, Bernardo. Muy bien, Dylan. Es ejercicio, porque correr es hacer ejercicio, saltar es hacer ejercicio, trotar es hacer ejercicio, jugar a la pelota es hacer ejercicio. Entonces, lo simplificamos y decimos que todo lo que se hizo en la excursión fue ejercicio. Bueno. Dina, por favor, gracias. Ahora la siguiente es claves verbales. La oración que va antes o después de la oración que contiene la palabra desconocida proporciona alguna pista sobre el posible significado. O sea que tenemos una palabra, pero la información que va a ir antes o después nos va a decir qué significa. Dice la oración de ejemplo. Como todas las mañanas, la aurora entró por la ventana, anunciándome con su luz la llegada de un nuevo día. La pregunta es, ¿qué significa aurora? Y dice que la aurora entra por la ventana, anunciándome con su luz la llegada de un nuevo día. Entonces, la aurora es una luz. Vea lo que dice. La aurora es una luz. Una luz que anuncia el nuevo día. En este caso, es la luz que vemos antes de que salga el sol. Eso es una aurora. Por eso dice que es la luz que da paso a ese nuevo día que está llegando. Bueno, entonces, repito, la aurora es la luz que vemos antes de que salga el sol. Esa es, la definición de aurora. Luego tenemos claves por clasificación. Dice, en una oración, el significado de una palabra desconocida se puede inferir si se relaciona con el grupo de palabras que expresan ideas que pertenecen a una misma realidad y puede hacerse una clasificación general. Bueno, dice entonces que en esta oración vamos a encontrar un grupo de palabras que van a pertenecer a lo mismo. Van a tener algo en común. Entonces, así es como nosotros vamos a encontrar el significado de la palabra que desconocemos. Dice la frase: en el dormitorio de la señora hay una silla, un banco, un taburete y un sillón. La pregunta es, ¿qué significa la palabra taburete? Bueno, vamos a ver el listado de palabras. Supongamos que yo no sé qué significa taburete. Yo no sé qué significa taburete. Dice que viendo el resto de elementos que aparecen en ese listado, yo voy a encontrar su significado. Bueno, silla, banco, yo sé qué significa. Bueno, de hecho, eso lo vimos nosotros en un tema que se llamó campos semánticos, porque descubrimos que los campos semánticos es un grupo o conjunto de elementos que tienen algo en común, una o varias cosas en común. Bueno, entonces, una silla, un banco y un sillón tienen algo en común. ¿Qué es lo que estos tienen en común? Bueno, son muebles y que sirven para sentarse.
Todos estos son muebles y que sirven para sentarse. Entonces, usando el sentido común, si taburete se encuentra dentro de este listado, es porque pertenece, bueno, al mismo campo semántico. Es porque tiene lo mismo en común que una silla, un banco y un sillón. Entonces, ¿qué es un taburete? ¿Alguien que me lo diga, por favor? A ver, jóvenes, ¿qué es un taburete según la conclusión que yo acabo de crear? ¿Qué sería un taburete? Es un mueble que sirve para sentarse. Eso es un taburete. Si ya dije que la silla, el banco y el sillón son muebles que sirven para sentarse, entonces un taburete también es un mueble que sirve para sentarse. Nosotros de esa manera encontramos el significado de una palabra asociándolo con el resto de elementos que aparecen en el listado. Y la última dice, claves de definición. Dice, son aquellas en las que la palabra desconocida está descrita o definida por otras palabras que aparecen en la misma oración. Bueno, entonces dice que hay una palabra que yo no conozco, pero que aparece definida entre el resto de palabras de la oración que le acompañan. Dice el ejemplo, Adelaida quiere ser oftalmóloga para curar las conjuntivitis, los problemas de la vista, la inflamación de los párpados y otro tipo de enfermedades de los ojos. Y dice la pregunta, ¿qué significa oftalmóloga? Bueno, como ya lo vimos, las claves de contexto vamos a encontrar indicios o palabras claves que nos van a ayudar a definir la palabra desconocida. Vamos, dice, Adelaida quiere ser oftalmóloga para curar. Ese es el primer indicio que nosotros tenemos que prestarle atención. Se recuerdan que la semana pasada vimos detalles. Entonces, estos son los detalles que nosotros tenemos que enfocarnos. Dice que el oftalmólogo cura. A ver, ¿qué profesión se le conoce porque curan? A ver, ¿qué profesiones son? ¿O qué profesión es, perdón? Son los médicos. Nosotros les decimos doctores, ¿verdad? Bueno, decimos un médico, un doctor en nuestro léxico, en nuestra forma de llamar, ¿verdad? Médico o un doctor. Pero ¿cuál es su especialidad? ¿Un médico o un doctor en qué? Sigamos leyendo. Problemas de la vista, inflamación de párpados, y todo tipo de enfermedades de los ojos. Vista, párpados, ojos. Entonces nosotros a través de esta información ya podemos hacer una definición de lo que es oftalmólogo. Y es, en este caso, el médico o el doctor de los ojos. Nosotros acabamos de definir esta palabra como, pues, con la misma información que aparece acá. Y así es como se trabaja, así es como se utilizan los diferentes tipos de claves de contexto. Como ya lo vimos, es una estrategia a la hora de leer para que nosotros podamos conocer las palabras pues que
aparentemente desconocemos o no tenemos muy claro su significado. Analizando, poniendo atención a las palabras que la rodean, a ese contexto en el cual se encuentran esas palabras. Y así entender a lo que se está refiriendo. Entonces, ¿tienen alguna duda? Bueno, la primera actividad es esta, en este caso el PDF que yo les envié, dice, ¿adivinas quién soy? Bueno, aquí nos aparecen información sobre ciertas profesiones u oficios. Entonces, repito, aquí nos da, cierta información sobre profesiones y oficios. Y como acabamos de ver en lo que es claves de contexto, vamos a encontrar a qué profesión u oficio se refiere tomando en cuenta esta información que vemos acá. Dice la primera. Examiné al paciente. Bueno, creo que está hablando de un doctor o un médico, ¿verdad? Porque nos dice que examinó al paciente para localizar las lesiones existentes en la cavidad bucal. Ah, bueno, entonces, según acá, es un médico, y su especialidad pues habla de la boca, por eso dice cavidad bucal. Hice las radiografías necesarias. Hubo que empastar el incisivo central. Ah, nos está hablando de dientes. Entonces, ¿quién soy? ¿De quién está hablando? ¿Cuál es el profesional que se está? ¿Perdón? ¿De un dentista? ¿Odontólogo? Un odontólogo. Vamos a ser un poco más cautelosos y específicos. En este caso, vamos a hablar de un odontólogo. Entonces, la respuesta es odontólogo. Bueno, ¿qué va a hacer usted? En su cuaderno va a copiar esto. Primero, escribe actividad 1 y escribe acá, ¿adivinas quién soy? Bueno, luego copia esto y la respuesta. Luego hace lo mismo, copia esto y su respuesta. Y así sucesivamente con todas las que aparece acá. Aquí estas dos es la misma. Así que ahí no vaya a copiarlo dos veces, solo una vez. En esta, no sé si usted ve acá, esta es la misma. Así que solo lo copia una vez y lo responde una vez. No sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces, la segunda actividad basado en lo que sería el tema claves de contexto es el siguiente. Primero, tenemos actividad 2, dice. Resuelva en su cuaderno las siguientes actividades. Primero, vamos a trabajar esta parte. Recuerda que todo es en el cuaderno. Escribe inciso A, luego escribe número 1, dice temerarias. Basado en este texto, uno va a deducir cuál sería el significado de temerario. Bueno, temerario se entiende en este caso
valiente. Bueno, imprudentes ante el peligro o cobardes. ¿Cuál sería de estas tres opciones la correcta? Si nosotros buscamos en el diccionario, y no vamos a buscar temerario del grupo, ¿verdad? Vea lo que dice el diccionario. Que acomete una acción peligrosa con valor e imprudencia. O sea, que un temerario no es alguien valiente. No, un temerario es un imprudente ante el peligro. Muy bien. Eso es un temerario, ¿verdad? Entonces, así nosotros vamos a escribir en el cuaderno, número 1, temerario, y escribir imprudente ante el peligro. Igual, a percibirle, lo copiamos y a la par el significado correcto, basado en estas tres, ¿verdad? Igual, exigua, se copia en el cuaderno y se coloca a la par la respuesta correcta, basada en esas tres que tenemos ahí. Luego, coloca inciso B y escribe esta instrucción. Defina las palabras destacadas según el contexto de cada oración. Bueno, tenemos número 1, dice, a pesar de ser gente de paz, nuestros indios fueron aguerridos ante la amenaza española. Bueno, entonces dice que vamos a definir qué es aguerridos. Vamos nuevamente. Aguerrido. Dice que está ejercitando en la guerra, persona que tiene mucha experiencia o habilidad en la lucha o en el trabajo. Entonces, eso escribimos acá, la definición. Obviamente, recuerden, todo esto es en el cuaderno. Copia número 1, toda esta frase, subraya aguerrido, perdón, porque esa es la palabra que vamos a definir, y copia esto, que tiene mucha experiencia o habilidad en la lucha o en el trabajo. Y lo mismo hace con estas 4 frases más. Bueno, luego escribe inciso C. Inciso C. Este texto no lo vaya a escribir, solo es para leerlo. Porque de hecho, aquí nuevamente tenemos palabras, en esta columna, palabras y acá las definiciones de esas palabras. Entonces, usted lo que va a hacer es escribir, número 1, entenebrecido y a la par la palabra que en este caso se relaciona y sería oscura o su definición en este caso, ¿verdad? Entenebrecido y a la par oscuro. Y así hacen con estas 5 más. Aquí a la par le aparecen las posibles respuestas, ¿verdad? Bueno, ya que termina esta actividad, pasamos a la siguiente. Dice actividad número 3. Escriba en el cuaderno el título de la lectura. Leamos bien, por favor. Escriba en el cuaderno el título de la lectura y el numeral con la palabra y su sinónimo de cada una de las lecturas que se le presenta a continuación. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Dice, primero, copiamos el título de la lectura. Escribe número 1 en el cuaderno, los crímenes de la Rue Morgue. Bueno, aquí hay un texto que nosotros vamos a leer. Luego, aquí nos aparece una palabra. Dice rehusó. Y acá las opciones, o sea, que aquí vamos a buscar sinónimos. Vamos a buscar sinónimos basado
en el contexto que estamos leyendo acá. Entonces, sinónimo de reusó es usó, reutilizó, rechazó o terminó. ¿Cuál sería el sinónimo de rehusó? Bueno, Reutilizó. ¿qué manda? Rechazó. Exactamente, como dijeron. No es reutilizar, no. Es rechazo. Ese es el sinónimo. Y si no nos queda claro, bueno, vamos. Sinónimos. Entonces vemos acá, rechazar. Rehusar, rechazar. Entonces, escribe número 1 y copia rechazó. Escribe rehusó y a la par el sinónimo rechazo. Y así con todas las que aparecen acá. En todas las lecturas. Siempre no olvide, escribe el título para tener referencia de qué lectura trabajó, copia la palabra y a la par el sinónimo correcto. Repito, en todas las lecturas. Esta actividad tiene el valor de 5 puntos. Esta actividad, la actividad que se trabajó el día de ayer, vale 3 puntos. Así que eso es lo que vamos